Dicen que nadie puede traicionarte si no está cerca de ti. Y en la Biblia, esa cercanía muchas veces es el inicio de la tragedia. Porque la traición nunca llega vestida de enemigo. Llega con una sonrisa. Con un abrazo. Con un te seguiré donde vayas. Y Judas no fue el primero. Caín miró a su hermano Abel como quien contempla un espejo que le recuerda lo que no puede ser. Saúl amó a David hasta que lo temió. Y Absalón besó a su padre David antes de clavarle la daga por la espalda, en forma de rebelión. La traición no comienza en el acto. Comienza en el corazón. En un corazón que se endurece. Que envidia. Que calcula. Que finge lealtad mientras trama la caída. Muchos creen que Judas Iscariote traicionó a Jesús por dinero. 30 piezas de plata. Pero si crees que la traición empieza en una bolsa de monedas, estás viendo solo el final del hilo. Porque Judas ya había comenzado a alejarse mucho antes de que el dinero apareciera. En sus dudas, en sus celos, en su incapacidad para comprender el propósito del Mesías. Y aquí es donde el espectador se ve a sí mismo, aunque no quiera. ¿Nunca te has sentido frustrado cuando Dios no hace lo que tú esperas? ¿Nunca has querido forzar la mano del cielo? Eso fue lo que hizo Judas. Traicionó a Cristo pensando que así provocaría una revolución. Pero la revolución que consiguió fue la del alma condenada. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que Jesús lo sabía. Desde el principio. Y no lo expulsó. No lo denunció. No lo apartó. Lo dejó a su lado, comiendo del mismo pan, bebiendo de la misma copa. Porque incluso al traidor, Dios le da tiempo. Tiempo para arrepentirse. Tiempo para mirar su reflejo en los ojos del justo. Tiempo para no cruzar la línea. Pero hay quienes prefieren las sombras. Y es ahí donde la traición nace. No en un momento, sino en un proceso. Y el corazón oscuro no siempre se ve oscuro. A veces se cubre con una máscara de religiosidad. Como Judas, que criticaba el uso de perfumes costosos para Jesús diciendo: "Y ese dinero podría haberse dado a los pobres". Pero la Biblia dice que no lo decía por compasión, sino porque robaba de la bolsa. ¿Te das cuenta? La traición no siempre grita. A veces susurra con falsa virtud. Y aquí es donde muchos caen. Porque no reconocen la traición hasta que la herida está abierta. Porque no oyen los pasos de quien ya ha decidido entregarles. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. José fue traicionado por sus propios hermanos. Daniel fue arrojado al foso por envidia. Y Jesús fue vendido con un beso. ¿Dónde comienza la traición? No comienza con el acto. Ni con las palabras. Ni con el dinero. Comienza con una grieta en el corazón que se niega a ser sanada. Y esa grieta, si no se enfrenta, se convierte en abismo. Porque quien traiciona a un elegido, primero se traiciona a sí mismo. ¿Y cuál es el siguiente paso en esta historia? El acto. La entrega. El beso que cambió la eternidad. El beso que cambió la eternidad. Hay besos que sanan. Y hay besos que sellan condenas. La noche estaba oscura. No solo en el cielo, también en el alma de quien se acercaba. Un grupo armado de antorchas, espadas y miedo. Seguía los pasos de un solo hombre. Judas. ¿Puedes imaginarlo? Horas antes, había compartido la cena más íntima con Jesús. Había mojado el pan en el mismo plato. Había escuchado cómo el Maestro hablaba de amor, de entrega, de eternidad. Y sin embargo, su corazón ya había tomado la decisión. Pero no bastaba con entregar a Jesús. Tenía que señalarlo. Tenía que acercarse. Tenía que mirarlo a los ojos. Y lo hizo. Con un beso. No un golpe. No una acusación. No un grito. Un beso. Porque la traición más dolorosa no viene del enemigo, sino del amigo.
Porque el beso, en la cultura hebrea, era símbolo de respeto, de hermandad, de confianza. Y Judas usó ese símbolo para vender al Hijo del Hombre. Jesús no se sorprendió. No retrocedió. No maldijo. Solo le preguntó: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Silencio. Esa pregunta no fue solo para Judas. Es para todos. ¿Con qué cara entregamos lo sagrado? ¿Con qué gesto disfrazamos la traición? En ese instante, el tiempo se congeló. La historia de la humanidad cambió. El Salvador fue entregado. Y la eternidad tembló. Pero, ¿qué sentía Judas? ¿Pensaba que Jesús escaparía como antes? ¿Creía que ese beso activaría una revolución armada? ¿O ya se sentía atrapado por su propio plan? Lo cierto es que el beso marcó el inicio de la pasión. Pero también el principio del fin para Judas. Porque no hay beso sin consecuencias. No hay traición sin ecos. Y este eco se sigue escuchando hasta hoy. Ese beso fue más que un acto físico. Fue una revelación. Fue como si el cielo y el infierno se tocaran por un instante. Como si la luz permitiera a la oscuridad acercarse, solo para condenarse a sí misma. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que pueden jugar con lo divino. Que pueden tocar lo sagrado sin consecuencias. Pero cada beso que traiciona la voluntad de Dios abre una grieta en el alma. Y Judas lo sintió. Cuando vio a Jesús arrestado. Cuando escuchó el caos. Cuando comprendió que no habría milagro para revertir lo que él mismo había desatado. ¿Sabes qué hizo después? Volvió. Con las monedas en la mano. Las arrojó. Gritó: he pecado entregando sangre inocente. Pero ya era tarde. Porque una vez que el beso se da, no se puede deshacer. Y aunque el perdón existe, la consecuencia también. En la Biblia, el beso de Judas no es solo un evento. Es una advertencia. Un espejo. Un susurro del cielo que dice: cuidado con lo que entregas, con amor falso. Y así, el beso que cambió la eternidad, no solo selló el destino de Jesús, sino también el de quien lo dio. Pero la historia no termina ahí. El juicio de Dios aún no ha comenzado. El cielo observa. Y el precio por tocar a un ungido está a punto de revelarse. La maldición de los que tocan a los ungidos. No todo hombre es igual a los ojos del cielo. Hay quienes han sido marcados, separados, ungidos. Y cuando alguien toca a uno de ellos, no solo está tocando carne y hueso. Está tocando un propósito. Un destino divino. Un diseño celestial. La Biblia es clara. Muy clara. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. No es una sugerencia. Es una advertencia. Judas no solo entregó a un amigo. Ni siquiera solo a un maestro. Entregó al ungido de Dios. El Mesías prometido. El Verbo hecho carne. ¿Y qué pasó después? La traición no le trajo paz. Ni prosperidad. Ni reconocimiento. Le trajo peso. Oscuridad. Y una muerte sin redención. Porque nadie puede tocar a un ungido sin invocar el juicio del cielo. Lo mismo pasó con los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo. Creyeron haber terminado con su historia. Pero José era un elegido. Y el tiempo, ese aliado de Dios, se encargó de dar la vuelta al destino. José llegó al palacio. Y sus traidores al hambre, al miedo y a la vergüenza. ¿Recuerdas a David? Saúl lo persiguió como a una amenaza. Lo quiso matar. Lo buscó por montes, cuevas y desiertos. ¿Y qué recibió? Una caída trágica. Un final sin gloria. Porque Dios no necesita espadas. No necesita ejércitos. Le basta una palabra para levantar. Y otra para derribar.
Y aquí está el secreto que muchos olvidan. El ungido no se defiende. Es defendido por el cielo mismo. Moisés fue criticado por sus propios hermanos, Aarón y Miriam. ¿Y qué hizo Dios? Se apareció. Les habló. Y Miriam quedó leprosa al instante. Porque el ungido no es perfecto. Pero es protegido. No es intocable por su poder, sino por el propósito que lo habita. Judas pensó que podía usar a Jesús. Manipularlo. Acelerarlo. Sacarle algo. Pero no entendió que estaba tocando fuego. Y el fuego no se acaricia. Se respeta. Muchos hoy hacen lo mismo. Critican. Atacan. Se burlan de los que han sido escogidos. De los que hablan con verdad. De los que portan luz en medio de las tinieblas. Pero la historia se repite. El ungido cae, solo para ser levantado. Y quienes lo empujaron, son testigos de su ascenso. Es una ley espiritual. Tan real como la gravedad. Tocas a un ungido. Y lo que tocas se te vuelve en contra. Eso le pasó a Judas. La maldición no fue inmediata. Pero fue implacable. Y aquí hay un misterio. Dios no siempre actúa al instante. A veces espera. Deja que el traidor piense que ha ganado. Deja que la traición florezca como higuera estéril. Hasta que el juicio cae como rayo. ¿Y sabes qué es peor que el castigo? El silencio de Dios. Ese espacio donde ya no hay redención. Donde la traición se convierte en sentencia. Donde el alma ya no encuentra camino de regreso. Porque cuando tocas a un ungido, no lo estás desafiando a él. Estás desafiando al que lo eligió. Y esa, querido espectador, es una batalla que nunca se gana. Pero aún falta una pieza. El acto final. El pago. La moneda maldita. Y ese es nuestro siguiente paso. El precio de vender lo sagrado. 30 monedas. Ese fue el precio. 30 monedas por el Hijo del Dios viviente. 30 porciones de plata por el Verbo eterno. 30 piezas frías que ardieron como fuego en las manos del traidor. ¿Y tú? ¿Tienes idea de lo que significa ponerle precio a lo que no tiene precio? Porque en la Biblia, todo lo que se toca sin honra, se convierte en juicio. Y lo sagrado, nunca sale barato. Judas no fue el primero en vender lo sagrado. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Sansón, ungido desde el vientre, reveló el secreto de su fuerza por una caricia falsa. Y Ananías y Zafira mintieron sobre lo que era de Dios. Y cayeron muertos por mentirle al Espíritu. Vender lo sagrado no siempre es con dinero. A veces es por prestigio. Por conveniencia. Por miedo. Por aceptación. Pero siempre, siempre tiene un precio oculto, el alma. Judas aceptó las monedas. Las sostuvo. Las miró. Tal vez creyó que eran el inicio de una nueva vida. Pero en realidad, eran el comienzo de su fin. El corazón que vende lo sagrado no vuelve a ser el mismo. Porque cada moneda lleva una voz. Cada moneda le recuerda al alma lo que traicionó. Y lo sagrado, siempre se cobra. ¿Sabes qué hizo Judas después de que Jesús fue condenado? Fue corriendo a los sacerdotes. Gritó: «He pecado entregando sangre inocente». Y ellos lo miraron fríamente, como quien mira a un peón que ya no sirve. Le respondieron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Ahí entendió todo. El sistema que lo usó. Ahora lo despreciaba. Así hace siempre el infierno. Te seduce con recompensas. Y luego te abandona con culpa. Y esas monedas, que parecían brillar, le pesaban como piedras. Tanto, que las arrojó. Las dejó en el templo. Y corrió. Corrió al abismo.
Porque quien vende lo sagrado no encuentra descanso, ni paz, ni retorno. Y el templo, ese lugar donde debió encontrar redención, lo rechazó. Porque lo que fue entregado por traición no puede ser purificado con ritos. Los sacerdotes tomaron esas monedas y dijeron: no es lícito meterlas en el tesoro, porque son precio de sangre. Precio de sangre. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. ¿Y qué hicieron? Compraron un campo. El campo del alfarero. Lugar de muerte. Lugar de sepulturas. Ese fue el legado de Judas. Un campo manchado. Una tierra comprada con traición. Una memoria que nadie quiso recordar. Y Judas, cargado de remordimiento, no buscó perdón. No clamó. No esperó. Se quitó la vida. Porque el precio de vender lo sagrado no se paga con monedas. Se paga con el alma. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez no tengas 30 monedas en la mano, pero sí decisiones que parecen pequeñas y que pueden costarte todo. Recuerda esto. Lo sagrado no se vende. Lo sagrado no se negocia. Lo sagrado se honra. Y si alguna vez fallaste, corre al perdón antes de que sea tarde. Porque el siguiente paso ya no es la traición. Es el juicio. Es el fin. Y eso es lo que veremos en el último capítulo. Así termina el que desafía a Dios. Nadie desafía a Dios y queda en pie. Puedes engañar al mundo. Puedes mentirte a ti mismo. Incluso puedes disfrazar tu traición de justicia. Pero no puedes burlarte del cielo. Porque el juicio de Dios puede tardar. Pero cuando llega, no falla. Judas colgó su cuerpo. Pero su alma ya estaba vacía. El hombre que caminó con Jesús, que lo escuchó, que vio milagros, terminó solo. Colgado entre ramas. Olvidado por quienes lo usaron. Y apartado de quien podía haberlo salvado. Esa es la paradoja de la traición. Quien desafía a Dios no solo pierde al otro, se pierde a sí mismo. Y aquí no hablamos solo de Judas. La historia bíblica está llena de advertencias. Faraón desafió a Dios una y otra vez, hasta que las aguas del mar lo sepultaron. Nabucodonosor desafió al Altísimo con su orgullo, y terminó comiendo hierba como una bestia. Herodes se creyó digno de alabanza divina, y fue comido por gusanos. No son cuentos. No son metáforas. Son recordatorios grabados en la historia de la humanidad. Que todo aquel que se alza contra el ungido cae por el peso de su propia arrogancia. Dios no necesita gritar. No necesita venganza. Porque su justicia es como un río que siempre encuentra su cauce. Y cuando llega, no deja nada sin restaurar. Pero hay algo más profundo. Algo que estremece. La traición no destruye al elegido. Fortalece su propósito. Porque mientras Judas colgaba de un árbol, Jesús colgaba de otro. Uno por traición. Otro por amor. Uno por egoísmo. Otro por redención. Uno fue consumido por la culpa. El otro venció al pecado con perdón. Así termina el que desafía a Dios. Vacío, quebrado, sin nombre. Pero así se levanta el que fue traicionado. Glorioso, eterno, con un nombre sobre todo nombre. Y tú, que has escuchado hasta aquí, no eres espectador por casualidad. Esta historia no es lejana. Es tuya. Porque todos, en algún momento, hemos estado en la mesa con Jesús. Y hemos sostenido monedas que no deberíamos tomar. Pero hoy, puedes soltar esas monedas. Puedes elegir el camino del ungido. No el de la traición, sino el de la entrega. No el del juicio, sino el de la gracia.
Porque el final no está escrito. Hasta que tú decidas con qué mano sostienes la eternidad. Si con la del traidor. O con la del redimido. Así termina el que desafía a Dios. Pero así comienza el que se rinde a Él. Y ahora lo sabes.